genético de carácter autoinmune, donde son palabras o dos requerimientos muy importantes para que se pueda presentar. Sin genética no hay enfermedad celíaca. De allí podemos derivar los alérgicos, los sensibles, los intolerantes o también la clasificación de sensibles al gluten no celíaco. Okay. Pero una de las características importantes es que tiene que tener el riesgo biológico caracterizado por los genes de la celiaquía. ¿Okay? Esta enfermedad autoinmune puede tener diferentes maneras de manifestarse según los grupos etarios. En la población infantil, lo más frecuente es diarreas, distensiones abdominales, pérdidas de peso que te pueden llevar a la desnutrición del paciente. Ya hacia la etapa más adulta, las manifestaciones gastrointestinales se dan un poco a que pasen los síntomas extraintestinales, como pueden ser otras enfermedades autoinmunes asociadas al gluten. De hecho, en la literatura existen más de 1.200 síntomas asociados a esta condición y más de 300 patologías que pueden coexistir con la celiaquía. Fíjate, Mayra, eso me lleva a preguntarte cómo se diagnostica, porque has sido muy precisa tú en el tema de que justo por el perfil genético es que podemos diagnosticarlo. Hoy existe en boga con este tema del gluten, que vamos a tratar más adelante, que todo el mundo apareciera tener celiaquía, pero ¿cómo se diagnostica puntualmente? Mira, ¿qué sucede? Que el gluten ha sufrido grandes transformaciones a través del tiempo y la gliadina como una proteína inflamatoria, esto de lo transgénico, lo industrializado, ha traído que estos alimentos sean mucho más agresivos, asociados a características epigenéticas de los pacientes. Cuando yo hablo de la epigenética, es si los pacientes están bajo estrés, ¿okay? Si los pacientes, además del gluten, presentan síntomas con otros alimentos, ya sabemos hoy en día, con el estudio de la microbiota intestinal y todo lo que es la permeabilidad intestinal, todo esto da paso a que nos podamos confundir. La celiaquía es una patología que no es a la ligera que la podemos diagnosticar. Primero el paciente tiene que manifestar síntomas reales con el gluten. Allí comenzamos y luego se hace la intervención. No solamente demostrando que el paciente tenga una reacción, sino que existen muchas maneras. Desde el punto de vista gastrointestinal, la endoscopia de vías digestivas superiores en la segunda porción del duodeno nos da muchísima información. Correcto. Si hay atrofia, aplanamiento, cómo están esas vellosidades intestinales. Y ahí está la clasificación según las endoscopias. Pero pacientes que no tienen acceso a las endoscopias, ¿ok? Por signos clínicos puedes por signos clínicos, importantísimo, de distensión abdominal, dolor articular, migraña, visión borrosa, vómitos, náuseas, mareos, confusión. ¿Cuál es la alimentación ideal, Mayra, que obviamente debe tener un paciente celíaco, más allá del retiro de quizás del detonante, que es el gluten? Pero sabemos, y mencionaste algo que me quedó, digamos, haciendo un poco de ruido, que son los alimentos transgénicos, y otro término que mencionaste es microbiota intestinal, la alteración de esa vellosidad, el espesor de esa capacidad absortiva de la primera porción del duodeno, que no solamente procesa gluten, sino procesa todo y absolutamente todo lo que consumimos, porque es allí donde ocurre el primer proceso de la alimentación. ¿Cuál es la alimentación ideal? Y hablemos un poco de cuáles son esos alimentos que podemos considerar altos en gluten. Mira, la literatura claramente habla del gluten, que se encuentra como proteína la gliadina en los cereales como es el trigo, la cebada y el centeno. Correcto. En la avena también se habla no de que contenga gluten, sino de que la avelina utiliza el mismo proceso de reconocimiento en este epitelio intestinal y puede que por mimetismo molecular, es decir, que si hay una gran inflamación en esta mucosa, puede ser reconocida de manera diferente y activar la cascada inflamatoria. Por eso se tiene que estar dentro de los cereales que pueden contener o pueden estimular esta cascada inflamatoria. El punto aquí no es solamente la retirada del gluten, sino la contaminación cruzada. Un paciente celíaco puede sensibilizarse no solamente porque lo coma, sino porque lo respire o porque lo toque. Ya hay artículos que hablan de esta supersensibilidad en estos pacientes. Además, la sensibilidad a la microbiota, no y la microbiota, nada. ¿y cuál es la microbiota? Hoy en día la microbiota intestinal es el órgano prácticamente más importante que tenemos, que se ha descrito, durante estos últimos años acerca de todas las funciones metabólicas y digestivas
que cumplen, ellas son las responsables prácticamente de la digestión, junto con el sistema inmune de las mucosas para dar la característica de qué hago con este alimento, lo tolero, no lo tolero, soy alérgica, hago una reacción adversa, que también eso lo pudiésemos conversar en otra oportunidad. Un tema súper interesante, la microbiota como segundo cerebro, mira, segundo o tercer cerebro, porque por allí también está debatiendo con el tejido muscular para nuestra función orgánica, pero definitivamente tener una microbiota intestinal o tener una vellosidad intestinal lo más saludable que permite esa capacidad absortiva no solamente nos va a ayudar a procesar los alimentos que son o que no se toleran en el caso de la celiaquía, sino en cualquier otra enfermedad inmunológica. Fíjate algo, estamos en Navidad y quiero tocar un tema súper especial, además fue el enunciado de la sección del día de hoy. ¿Cuáles pudiesen ser esas opciones saludables en Navidad para los pacientes celíacos? ¿Qué pueden comer un paciente celíaco en Navidad sabiendo quizás la exclusión de estos alimentos que bien mencionas, que bien describes, pero ¿cómo podemos hacer allí? Mira, la mayoría del público piensa que el celíaco es un paciente que come muy mal. Qué aburridos son ustedes. Y me traigo este comentario porque estábamos en unas reuniones de trabajo y una gran compañera, por supuesto una mentora, dice, uy, ¿qué comen ustedes los celíacos? Porque no comen gluten. Bueno, si supieras que cada vez hay más alternativas para este tipo de pacientes y no es solamente el que no puede comer, sino saber sustituir. Fíjate una cosa, que en Navidad se detonan otras cosas como son las alergias, con el cerdo, ¿okay? con los frutos secos. Entonces, este tipo de pacientes, como está susceptible... Intolerancias digestivas por el tema de las comidas copiosas. Exactamente, de las comidas copiosas y todo esto, el vino, todas estas cosas, es los sustitutos. ¿Okay? Existen muchos sustitutos para este tipo de pacientes. Hay hallacas, por ejemplo, donde la masa principalmente es de plátano, puede ser masa de yuca. Hay muchísimos emprendimientos de este tipo de población donde ya se hacen masas sin ningún tipo de contaminantes. Del resto, lo que son los vegetales y las proteínas, no hay ningún tipo de contraindicación, excepto que los alimentos sean provenientes de proteínas que puedan consumir esos alimentos, que esos animales puedan consumir gluten. Pues. Significa que más allá de quizás excluir solamente el gluten, se trata de llevar una alimentación saludable, prácticamente normal a lo que debe llevar cualquier otro paciente. Mire, exactamente. Creo que han satanizado muchísimo el tema de la celiaquía y el tema del gluten. Hay que estar muy claro que el gluten no solamente es un alimento que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestra salud. El azúcar, por ejemplo, también está dentro de esos alimentos que tenemos que restringir para llevar una alimentación saludable. Más que esto es disfrutar la comida. Para mí siempre la alimentación es un placer. Entonces, un paciente celíaco no es un paciente que puede disfrutar una comida, no. De hecho, todos los que me están viendo, de los cuales tengo muchos seguidores y son mis pacientes que son emprendedores en celiaquía, hacen pan libre de gluten, con levadura, sin levadura, con huevo, sin huevo, dependiendo de los requerimientos, y individualizando esta condición. Y tú les preguntas, son gente que están sumamente feliz. ¿Por qué es feliz? Porque han recuperado su salud. Fíjate que uno en nutrición, uno intenta mantener un plato equilibrado, un plato proporcional, pero obviamente en la Navidad sabemos, inclusive en Venezuela, que tenemos una alimentación muy copiosa, te lo decía hace un momento, es decir, nuestro plato representa 2.200 calorías Así probablemente, pero ¿cómo pudiese combinar dentro de esas opciones que tú conoces, cómo armar un plato navideño para un paciente celíaco? ¿Qué debe tener y qué no debe tener? A grandes rasgos, es decir, puede mezclar hallaca y pan de jamón, puede mezclar obviamente 2 tipos de proteína, puede comer ensalada de gallina y dependiendo del aderezo que le coloquemos, es decir, ¿cómo describes un plato navideño? Bueno, mira, eso es sumamente importante porque el celíaco, en realidad, el problema crucial es con la gliadina. Y mientras ninguno de los productos que utilicemos para mezclar el plato navideño esté contaminado con gluten o se prepare donde ya han preparado otros alimentos con gluten, ¿okay? No hay ningún tipo de restricción. ¿Okay? Pueden consumir su ensalada de gallina, ¿okay? Excepto aquellos que tengan problemas con el huevo, si le quieren colocar aderezos como tipo mayonesa. ¿Okay? Pueden consumir su pan de jamón. Hay muchísimas recetas ya para realizar panes de jamón libres de gluten, excepto aquellos que tengan problemas con los embutidos. Correcto. ¿Ok? La hallaca. ¿De qué está hecha la hallaca? De puros vegetales, de carnes, de proteína. Lo que sí hay que tener cuidado es mucho cuidado es con la harina que van a utilizar, que no puede ser cualquier harina. Y el cerdo, ¿ok?
ese pernil tan añorado de nuestros platos, también lo pueden consumir, excepto aquellos que tengan comprobado que hay una reacción adversa al cerdo. Mire, extraordinario. Cuéntame tus recomendaciones finales para este maravilloso tema y además tus redes sociales para que te contacten. Ok, bueno, como recomendaciones siempre le digo a todo el público celíaco en general, tengan muchísimo cuidado, no con lo que contiene gluten, sino con la contaminación cruzada. La población celíaca es una población muy susceptible y cualquier contaminante que contenga gluten puede poner en riesgo su vida. Estoy a la orden a través de mis redes sociales, DRA Mayra Martínez, y con muchísimo gusto estaré respondiendo todas sus inquietudes. Mayra, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram. Allí lo va a llevar al resto de los puntos de contacto y otras redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho en esta y en todas las oportunidades que tengamos de vernos nuevamente. Vamos a la pausa y venimos.